Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a abordar un tema que ha estado resonando muchísimo en el mundo del espectáculo y que, sinceramente, ha dejado a muchos con la boca abierta. Hablamos de esa inesperada noticia que ha revolucionado las redes y que tiene como protagonistas a dos figuras que hasta ahora parecían inseparables en el ámbito profesional, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo leen, el título no miente y hoy vamos a desgranar a fondo el Adiós Can Demet, rompe el silencio, no más proyectos juntos. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos en los detalles, si aún no son parte de esta comunidad, ¿qué están esperando? Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Pues bien, la noticia saltaba hace unas semanas, y como una bola de nieve, fue creciendo hasta convertirse en un auténtico terremoto mediático. Se trata de las declaraciones de Demet Özdemir, quien, después de un largo periodo de silencio o quizás de evasivas, ha roto el hielo y ha confirmado lo que muchos sospechaban o temían. La era de las colaboraciones profesionales entre ella y Can Yaman ha llegado a su fin. Y no se trata de un simple hasta luego o un quizás más adelante, sino de un adiós categórico, un punto y aparte definitivo en su trayectoria conjunta. Esto, como se pueden imaginar, ha generado un torrente de reacciones, especulaciones y, por supuesto, mucha nostalgia entre los fans que adoraban verlos trabajar juntos. Para quienes no estén tan familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a su química arrolladora en la exitosa serie turca Erkenci. Su interpretación de Candivit y Sanemine conquistó a millones de espectadores alrededor del planeta, convirtiéndolos en una de las parejas ficticias más queridas de la televisión. Esa chispa, esa conexión que transmitían en pantalla, trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno. Tras el éxito de Erkenci, las oportunidades de trabajar juntos volvieron a surgir, y aunque no alcanzaron la misma magnitud de impacto, sí que mantuvieron una especie de aura de complicidad profesional que muchos seguidores esperaban ver recreada. Ahora, ¿qué ha llevado a esta decisión tan contundente? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Demet Özdemir, en una reciente aparición pública, fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de futuros proyectos junto a Can Yaman. Y su respuesta, aunque diplomática, fue clara como el agua. Básicamente lo que vino a decir es que en este momento de sus carreras, sus caminos profesionales han tomado direcciones distintas. Mencionó que ambos están enfocados en proyectos individuales, en explorar nuevas facetas de sus talentos y en consolidar sus carreras por separado. No se trata, según sus palabras, de un conflicto personal ni de rencores, sino de una evolución natural, de un crecimiento artístico que los lleva por rumbos diferentes. Y aquí es donde entra la intriga. Porque cuando un dúo tan icónico como este decide separarse profesionalmente, siempre hay espacio para leer entre líneas, ¿no creen? ¿Podría haber algo más detrás de esta evolución natural? Los medios de comunicación, como era de esperar, no tardaron en especular. Se habló de posibles diferencias creativas, de la presión mediática que a veces acompaña a las parejas tan populares, e incluso de la reorientación de sus carreras hacia mercados y géneros diferentes. Algunos rumores apuntan a que Demet está interesada en explorar proyectos más dramáticos y con personajes más complejos, mientras que Can Yaman, por su parte, ha estado incursionando en producciones internacionales y en géneros que quizás no encajen tan fácilmente con el tipo de historias que solía compartir con Demet. Es importante recordar que la dinámica entre actores que comparten pantalla en proyectos exitosos puede ser muy compleja. Por un lado, está la magia que se crea frente a las cámaras, esa química que enamora al público. Pero por otro lado está la vida real, las exigencias de la industria, las ambiciones personales y profesionales. No siempre es fácil mantener esa sinergia cuando las vidas individuales avanzan. Y quizás lo que Demet ha expresado es simplemente la aceptación de esta realidad. A veces, para seguir creciendo, para no estancarse, es necesario tomar caminos separados. La industria del entretenimiento es un torbellino constante de cambios, de nuevas oportunidades que surgen y de la necesidad de adaptarse a ellas. El mercado turco, si bien es potente, a menudo es solo un trampolín para talentos que buscan expandir su alcance a nivel global, y es natural que cada artista tenga sus propias aspiraciones en este sentido. Piensen en ello. Erkenci fue un fenómeno, sí. Pero también fue un momento muy específico en sus carreras. Después de algo tan grande, la presión
Replicar el éxito o por superar las expectativas puede ser abrumadora. Quizás trabajar juntos de nuevo bajo esa sombra podría ser contraproducente, limitando su libertad creativa o volviendo a encasillarlos en roles que ya han interpretado. El hecho de que Demet haya sido la que ha puesto este punto final, rompiendo ese silencio, sugiere que es una decisión meditada y firme. Es un acto de valentía profesional, de reconocer que la propia trayectoria individual debe tomar prioridad. La nostalgia es un sentimiento poderoso, y muchos fans seguramente desearán revivir esa química, pero para los artistas, la evolución es una necesidad intrínseca. Por otro lado, Kanyaman no se ha pronunciado directamente sobre las declaraciones de Demet, al menos no de manera explícita. Sin embargo, esto tampoco es sorprendente. En el mundo del entretenimiento a menudo son los equipos de relaciones públicas o las agencias quienes manejan este tipo de comunicados, filtrando información o gestionando la percepción pública de sus representados. Lo que sí es cierto es que Khan ha estado muy activo con sus proyectos, incluyendo su incursión en Italia con El Turco y otros proyectos internacionales que demuestran su ambición por expandir su alcance y diversificar su portafolio. Esto, de alguna manera, valida lo que Demet ha sugerido. Ambos están enfocados en sus propias trayectorias, persiguiendo metas individuales que quizás no convergen en este momento. La incursión de Khan en producciones de mayor envergadura internacional, con diferentes idiomas y estilos narrativos, es un claro indicador de su deseo de crecimiento más allá de las fronteras turcas, un camino que podría implicar proyectos que no necesariamente incluirían a Demet. Lo que esta noticia nos deja es una reflexión sobre las colaboraciones artísticas y el ciclo de la fama. Cuando dos talentos se unen y crean algo mágico, los fans siempre desean que esa magia se repita infinitamente. Pero la realidad es que el mundo del arte, y especialmente el del entretenimiento, es dinámico. Los actores, como cualquier profesional, buscan evolucionar, experimentar y a veces eso implica tomar decisiones que pueden entristecer a quienes los admiran. La industria audiovisual se nutre de la novedad, de las nuevas parejas, de las nuevas historias. Mantenerse estancado, por muy exitosa que haya sido una colaboración, a la larga puede ser perjudicial para la progresión de una carrera. Las redes sociales, por supuesto, se han convertido en el campo de batalla de esta noticia. Los fans de Erkencikus, los Kandem como se autodenominan, han expresado su tristeza, su nostalgia, e incluso su decepción. Muchos han compartido clips de sus momentos favoritos de la serie, recordando la intensidad de su relación en pantalla. Hay quienes entienden la decisión y la respetan, reconociendo que es lo mejor para sus carreras individuales. Y luego están los que esperan, contra toda evidencia, que esta separación sea temporal o que en un futuro lejano se reúnan para algún proyecto especial. La esperanza es lo último que se pierde y en el fandom, esta esperanza puede ser un motor poderoso. Pero siendo realistas, cuando alguien dice no más proyectos juntos, suele ser una señal bastante clara de que la puerta se ha cerrado, al menos por ahora. Y quizás, esto sea incluso saludable. Permite a ambos actores explorar nuevos horizontes, demostrar su versatilidad y construir sus carreras de manera independiente. Demet Özdemir ha participado en otras series de gran éxito desde Erkencikus, consolidándose como una actriz talentosa con un rango interpretativo considerable. Ha abordado roles más complejos, ha demostrado su capacidad para transitar por diferentes géneros y ha ganado premios y reconocimiento por su trabajo individual. Y Kanyaman ha seguido cosechando éxitos y expandiendo su base de seguidores a nivel internacional, convirtiéndose en un nombre reconocido en la escena global. Su presencia en eventos internacionales, su fichaje por proyectos que trascienden las audiencias turcas, son prueba de ello. La clave aquí es la comunicación, o la falta de ella, y cómo esto alimenta las especulaciones. Demet, al romper su silencio, ha intentado poner un poco de orden en el caos de los rumores. Su enfoque en el crecimiento personal y profesional es un mensaje que resuena con muchas personas. Todos pasamos por etapas en nuestras vidas y carreras donde necesitamos un cambio de rumbo, donde debemos tomar decisiones difíciles para poder avanzar. La declaración de Demet, aunque diplomática, deja poco margen a la duda. El capítulo profesional conjunto se ha cerrado. No ha habido acusaciones ni dramas públicos, simplemente una constatación de caminos divergentes. ¿Y para los fans, qué significa esto? Significa aceptar que la magia de Erkencikus fue un momento especial, un capítulo que quedará guardado en la memoria colectiva. Pero también significa abrir la mente a las nuevas historias que Khan y Demet nos contarán por separado.
Ambos tienen mucho que ofrecer, y verlos brillar en sus proyectos individuales puede ser igual de emocionante si no más, porque nos permitirá apreciar la profundidad de su talento de una manera diferente. Es una oportunidad para que cada uno sea valorado por sus méritos propios, sin la sombra de la química compartida. Es un recordatorio de que la admiración por un artista no tiene por qué estar ligada a una única colaboración. Podemos seguir apoyando sus carreras individuales, celebrando sus logros y disfrutando de su arte en las diferentes plataformas y formatos que elijan. La industria del entretenimiento está en constante movimiento, y lo que hoy es una dupla inseparable, mañana puede ser dos carreras independientes que siguen un camino de éxito. La versatilidad es un valor clave y ver a los actores salirse de su zona de confort, probar nuevos géneros y personajes, es a menudo lo que más enriquece la experiencia del espectador. En resumen, las palabras de Demet Özdemir marcan un antes y un después en la relación profesional entre ella y Can Yaman. Un adiós que, aunque pueda generar nostalgia, abre la puerta a nuevas oportunidades y a la consolidación de sus carreras individuales. Es la confirmación de que a veces, los caminos artísticos deben separarse para que cada uno pueda florecer en su máximo esplendor. Y nosotros, como espectadores y seguidores, tenemos el privilegio de ser testigos de esa evolución, de ver cómo estos talentos continúan creciendo y sorprendiéndonos en sus trayectorias independientes. La industria del entretenimiento, después de todo, es un ecosistema en constante cambio, y los artistas más exitosos son aquellos que saben adaptarse y reinventarse. Así que, queridos amigos, esta ha sido nuestra inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir y este esperado adiós. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de esta decisión? ¿Les entristece esta separación profesional? ¿O creen que es lo mejor para ellos? Déjenme sus comentarios abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. ¿Qué proyectos esperan ver de cada uno por separado? ¿Hay algún género o tipo de papel que les gustaría que exploraran? Sus ideas son muy valiosas. Y si este contenido les ha parecido interesante y quieren ver más análisis como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que todos estemos al tanto de estas noticias, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más secretos del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.